Asimismo, está formado por 35 cartílagos. Los 35 cartílagos son los 11 discos intervertebrales ubicados entre las vértebras torácicas y 24 cartílagos costales, es decir, todas las costillas, sin excepción, todas, desde la primera hasta la última, hasta la 12, todas tienen un cartílago en su extremo anterior, sin excepción. Ese cartílago se llama simplemente cartílago costal. Cartílago costal. Entonces, si tenemos nosotros a cada lado 12 costillas, vamos a tener 12 cartílagos en su extremo anterior. 12 cartílagos, entonces en total hay 24. 12 a cada lado, ¿verdad? Dicho sea de paso, voy agregando un concepto. La costilla es solamente el hueso. El cartílago costal simplemente es el cartílago. Pero si yo junto los dos, costilla más cartílago, a eso se le llama arco costal. Arco costal. Arco costal es el conjunto formado por la costilla más su respectivo cartílago costal. Es decir, si voy a tener a cada lado 12 costillas y voy a tener 12 cartílagos, entonces voy a tener en total 12 arcos costales a cada lado. En total tengo 24, 12 a la derecha, 12 a la izquierda. ¿Correcto? Muy bien. Sigamos. Las vértebras torácicas, esto ya lo hemos visto en el capítulo de columna vertebral, ya lo revisamos. Recordemos brevemente, las vértebras son huesos irregulares, en la parte anterior tienen un cuerpo, uy caramba, pensé que estaba señalado. En la parte anterior tienen un cuerpo, el cuerpo vertebral, y en la parte posterior tienen un arco, el arco vertebral o arco neural. ¿Correcto? Muy bien. Las vértebras torácicas son 12, de T1 a T12, se clasifican en típicas y no típicas. Las típicas son de la T2 hasta la T9, las no típicas son las dos primeras y las dos últimas. ¿Correcto? O perdón, la primera y las tres últimas. La primera y las tres últimas. Esas son las no típicas, ¿correcto? Muy bien. Toda vértebra tiene un cuerpo delante y un arco, ¿verdad? En el arco vertebral tenemos 11 elementos. Revisar el capítulo de columna vertebral que ya hicimos. Tenemos acá dos pedículos, tenemos dos apófisis transversas, una a la derecha y una a la izquierda. Tenemos 4 apófisis articulares. Aquí vemos solamente 2. Estas son las 2 superiores. Si volteo la vértebra, desde abajo se ven también 2 inferiores, o sea que en total son 4. Entonces tenemos 2 pedículos, 2 apófisis transversas, 4 apófisis articulares, 2 superiores, 2 inferiores, ya van 8 elementos, 2 láminas y una apófisis espinosa. ¿Correcto? Entonces en total hacen 11 componentes en el arco vertebral. 11 componentes. 2 pedículos, 2 apófisis transversas, 4 apófisis articulares, 2 láminas y una apófisis espinosa. Entre el cuerpo y el arco vertebral, entre el cuerpo y el arco, se forma este agujero, el agujero vertebral. ¿Correcto? El agujero vertebral que forma el conducto vertebral. Muy bien. El cuerpo de una vértebra torácica, suele poseer a los lados 4, miren bien el término, hemicarillas, es decir, hemi significa la mitad de una carilla, 4 hemicarillas, que se van a articular con la cabeza de la costilla. Eso quiere decir entonces que el cuerpo de una vértebra torácica se va a articular con 4 costillas, con la cabeza de 4 costillas. ¿Correcto? Pero uno se hace la pregunta, ¿por qué no ofrece una carilla completa? ¿Por qué son hemi? ¿Por qué son media carilla, así más a medio cachete, como dicen? ¿Correcto? ¿Por qué? Porque si yo pongo la vértebra, la veo de frente, si yo viera la vértebra de adelante, de frente, voy a ver que tiene así, sus 4 hemicarillas, ¿ven? Ahí están las 4 hemicarillas. ¿Correcto? Lo que pasa es que una costilla, la cabeza de una costilla se articula de esta manera. La cabeza de una costilla se va a articular con 2 cuerpos vertebrales. La cabeza de la costilla se va a articular con 2, por eso es que cada uno le ofrece media carilla. ¿Correcto? O sea, la costilla está con 2 cuerpos vertebrales. ¿Correcto? Pero el cuerpo vertebral, el cuerpo de la vértebra está con 4 costillas. ¿Estamos de acuerdo?
bastante claro. Entonces, por eso son hemicarías. Bien, entonces, el cuerpo de la vértebra se va a articular con la cabeza de las costillas, de 4 costillas, y esa articulación del cuerpo vertebral con la cabeza y la costilla se llama articulación costovertebral. Costovertebral, ¿correcto? Por su parte, no es el único sitio donde una vértebra y una costilla se articulen. También la apófisis transversa de una vértebra torácica se articula con el tubérculo de la costilla o tubérculo costal. Entonces, entre una vértebra y una costilla hay 2 puntos de articulación. Uno es el cuerpo de la vértebra con la cabeza, que ya hemos dicho, articulación costovertebral, y el otro es la apófisis transversa de la vértebra con el tubérculo costal. Eso se llama articulación costotransversa. Costotransversa, ¿correcto? Y esto es bastante simple de recordar. Ambas articulaciones son iguales. Ambas son articulaciones de tipo sinovial. Sinovial, diartrosis, ya conocen esto, diartrosis de subtipo artrodia o plana. Artrodia o plana. Ambas son iguales. Ambas son articulaciones sinoviales porque tienen cápsula líquido, son diartrósicas porque se mueven, ¿correcto? Y ambas son artrodias o planas porque la superficie de contacto es plana, simplemente, por la forma de la superficie. ¿Ok? Nada más. Perfecto. Ahí está. Entonces, esas son las vértebras torácicas típicas, ¿correcto? Que son de T2 hasta T9. Las no típicas son vértebras que tienen algo distinto, algo diferente, ¿verdad? Y son la primera, la T1, y las 3 últimas, la T10, T11 y T12. ¿Correcto? ¿Qué tienen ellas que no tengan las demás? ¿O qué les falta a ellas que sí tengan la demás? Es la pregunta, ¿no? En el caso de la vértebra T1, esta no tiene 4 hemicarías en su cuerpo vertebral, no tiene 4 hemicarías. Así no es. Lo que va a tener la vértebra T1 son 2 carillas completas a cada lado, y va a tener 2 hemicarías inferiores, así. ¿Por qué? Porque la primera costilla se articula única y exclusivamente con la vértebra T1. ¿Correcto? La primera costilla no está con la vértebra C7, que estaría aquí arriba, con C7 y T1, no, solamente con T1. Y la segunda costilla, esta sí, está con las vértebras T1 y T2. Por eso es que la vértebra T1 ofrece 2 carillas completas, una a cada lado, para la primera costilla, y 2 hemicarillas abajo para la segunda costilla. Eso es lo que la hace distinta. La vértebra T10, en la mayoría de los casos, tampoco tiene 4 hemicarías, simplemente tiene 2 hemicarías superiores. No tiene hemicarías inferiores. ¿Por qué? Porque aquí se va a articular simplemente con la 10ª costilla. La 10ª costilla, la 10ª costilla se articula con las vértebras T9 y T10. T9 y T10. Pero la costilla número 11 ya no se articula con T10. La costilla 11 ya no se articula. Por eso es que T10 solamente tiene 2 hemicarías. Eso es lo que la hace distinta. Por último, T11 y T12, las dos últimas vértebras torácicas, correcto, solamente tienen 2 carillas, una a cada lado. 2 carillas. Estas son las parejas perfectas, como digo yo, ¿no? Las parejas perfectas. Ella está solamente con él y él está solamente con ella. La costilla 11 está con la vértebra T11 y la vértebra T11 está exclusivamente con la costilla 11. Nada más. Igual la 12. Igual la número 12. Pero además, estas 2 últimas vértebras, la T11 y la T12, en sus apófisis transversas no tienen carilla para el tubérculo costal, porque la costilla 11 y 12 no tienen tubérculo costal. No tienen tubérculo costal. Por lo tanto,
no se forma articulación costotransversa. Esta articulación que vimos hace un ratito acá, esta de acá, esta articulación que vimos hace un ratito, esta no se encuentra en las dos últimas vértebras y en las dos últimas costillas. Esta articulación no existe en las dos últimas vértebras, es decir, entre la vértebra T11 y T12 con las costillas 11 y 12, esta articulación no existe, por lo tanto esto luce suelto, no se articulan. Por eso, esa es una de las razones por la cual a las costillas 11 y 12 se le dice costillas flotantes, porque precisamente no se articula acá. ¿Ok? Muy bien. Perfecto, nada más. Las costillas, hablemos de ellas. Las costillas, si bien las vértebras son huesos irregulares, las costillas son huesos planos. No son huesos largos. Son alargadas, sí, en longitud, pero por clasificación son huesos planos. ¿Correcto? Son huesos planos alargados. Son 24, 12 a cada lado, y también se van a clasificar en costillas típicas y no típicas. Las costillas típicas de la 3 a la 10. Las no típicas, las que tienen algo diferente, las dos primeras y las dos últimas. ¿Correcto? Muy simple. Nada más. La costilla, ¿cuáles son las partes típicas de una costilla? ¿Cuáles son las partes que yo debo esperar de una costilla típica? Pues debo esperar que tenga cabeza, cuello, tubérculo y todo lo demás, el cuerpo. Esas son las 4 partes que tiene una costilla típica, las 4 partes básicas que yo espero ver de una costilla. Cabeza, cuello, tubérculo y cuerpo. ¿Ok? Entonces, cabeza, cuello, tubérculo y todo lo demás, el más largo sin duda alguna, es el cuerpo. ¿Ok? Muy bien. La cabeza, ¿para qué sirve? La cabeza se articula con los cuerpos de 2 vértebras contiguas, con los cuerpos vertebrales, ya lo hemos dicho. Forma la articulación costovertebral. El cuello se describe como la porción más delgada, más angosta de toda la costilla. Es la porción más delgada de toda la costilla, el cuello. El tubérculo es el que se articula con la apófisis transversa de la vértebra, el que forma la articulación costotransversa. Y por último, el cuerpo, que es la porción más larga de la costilla, más alargada de la costilla. El cuerpo es aplanado, ¿correcto? ¿Qué partes tiene? Tiene aquí arriba un borde superior, que aquí también lo vemos. Tiene un borde superior. Tiene también, ¿qué más? Un borde inferior. ¿Qué más tiene? Ahí voy a sacar esto. Ya. Tiene una cara externa y por supuesto tiene una cara interna. La cara externa yo le digo cara extratorácica porque mira hacia afuera del tórax, y la cara interna le digo cara intratorácica, mira hacia el interior, mira hacia adentro del tórax. Entonces, esas son las partes del cuerpo: borde superior, borde inferior, cara externa, cara interna. ¿Ok? Muy bien. Algunos detalles importantes cuando uno ve en la práctica real y tiene una costilla real en la mano, observa claramente que el borde superior, el borde superior, suele ser único, o sea, un solo borde, y suele ser romo, redondeado, es decir, no tiene filo, no corta, uno puede sobar con su dedo tranquilamente acá, el borde superior, sin temor a cortarse. ¿Correcto? Es un borde romo, redondeado y único, uniforme. Ese es el borde superior. En cambio, el borde inferior no es único. El borde inferior está dividido en 2 labios. Acá lo vemos. El borde inferior está dividido en 2 labios. Labio externo y labio interno, así se llama. Labio externo y labio interno, entre los cuales se forma un surco. El surco costal, o canal costal también le dicen. ¿Dónde se encuentra el surco, el canal costal? Pues lo atribuimos al borde inferior.
¿Y para qué sirve ese surco? ¿Para qué sirve ese canal? Por ese canal discurre, por ese canal va a discurrir el van. ¿El van? ¿Qué es un van? Claro, vena, arteria y nervio, el paquete vasculonervioso intercostal. El van intercostal. ¿Por qué se llamará intercostal? Porque está entre dos costillas. Pero el van intercostal suele estar pegado, adherido, adosado, junto a el borde inferior de una costilla. De los elementos del van intercostal, el que está más pegado a la costilla, por así decirlo, el que está más pegado a la costilla, es la vena intercostal, es el elemento más alto. El segundo elemento, el elemento central del van, es la arteria intercostal. Y el tercer elemento del van, el elemento más bajo o más inferior del van, es el nervio. O sea, ellas están arriba, vena y arteria. Él es el que está más abajo, el nervio intercostal. Entonces, estos tres componentes constituyen el van intercostal, ¿correcto? El van intercostal, entonces discurre por el surco costal que está en el borde, está entre los dos labios, que tiene el borde inferior de una costilla. Y está ordenado el van de arriba para abajo en ese orden precisamente. Van, vena, arteria, nervio. Sumamente, extremadamente fácil, ¿verdad? El van intercostal. Entonces, y siempre este van está pegado al borde inferior. Ese detalle es importante recordar, porque hay procedimientos que uno hace a través del tórax de un paciente, el más conocido de todos, la toracocentesis, ¿no? No sé si han escuchado hablar. La toracocentesis consiste en introducir una aguja a través de la pared torácica con la finalidad de llegar al espacio pleural. La toracocentesis, con la aguja, uno debe llegar al espacio pleural, ¿correcto? Por diferentes razones, para diferentes utilidades, pero el objetivo es llegar al espacio pleural. Esa es la toracocentesis. Y para ello tienes que atravesar la pared torácica. Cuando uno introduce la aguja debe tener referencias anatómicas. No puedes introducir a ciegas la aguja porque puedes lesionar algo, ¿correcto? Y la principal referencia es que cuando uno introduce una aguja es que ésta debe ir pegada a qué borde de la costilla. Uno debe palpar la costilla y a qué borde debe pegarse. Al borde superior. Siempre uno debe pegarse al borde superior de una costilla. ¿Por qué? Porque si te pegas al borde inferior, con la aguja puedes desgarrar, dañar el van intercostal. ¿Correcto? Entonces puedes lesionar la arteria, puedes lesionar el nervio. El van está pegado al borde inferior, siempre al borde inferior. Por lo tanto, las punciones y las incisiones, las toracotomías que también se hacen a veces en casos de drenajes amplios, las toracotomías y las toracocentesis, es decir, las punciones y los cortes que se hacen en pared torácica, se hacen siempre pegado o se sugiere que se hagan siempre pegado al borde superior, ¿correcto? Para evitar dañar el van. Entonces, ese es el principal detalle. Entonces, el borde inferior está dividido en dos labios y además este borde inferior es afilado, es cortante, es bastante agudo, ¿ok? Bien, asimismo, en el cuerpo vamos a ver aquí atrás un doblez. ¿Ven acá este doblez? Acá hay como un doblez. Lo que pasa es que si yo miraría de arriba la costilla, si yo veo de arriba la costilla, acá la estoy mirando de atrás, ¿no? Y ligeramente desde abajo. Pero si yo a la costilla la veo desde arriba, yo voy a ver así la cabeza, el cuello, el tubérculo, y voy a ver que el cuerpo inicia yéndose hacia atrás. El cuerpo inicia yéndose hacia atrás. Pero de pronto, súbitamente, bruscamente, se dobla hacia adelante. Se dobla hacia adelante. Porque tiene que cubrir las vísceras que están adelante, pues. ¿Correcto? Entonces, este doblez que tiene el cuerpo, que es notorio, es visible, es esto que ven acá. ¿Cómo se llama eso? El ángulo costal. El ángulo costal. ¿Correcto? Acá lo he puesto, ¿eh? El ángulo costal. Entonces, y no confundan, la costilla no se dobla en el tubérculo costal. Es decir, no confundan, por favor, ángulo costal
con esto. Es el tubérculo costal. Son cosas distintas. ¿Correcto? El ángulo costal es parte del cuerpo. ¿Ya? Muy bien. Nada más. Sumamente simple. Perfecto. Ahí está precisamente lo que les contaba. En el surco costal se encuentra entre los dos labios del borde inferior, ¿no? Del cuerpo de cada costilla, y por ahí recorre el van intercostal, que está ordenado de arriba hacia abajo, en ese orden precisamente. Vena, arteria, nervio. ¿Correcto? Vena, arteria, nervio. Nunca hay que olvidar eso. Por eso que las punciones y las incisiones que se hacen a través de pared torácica se hacen siempre siguiendo el borde superior de una costilla, para evitar tocar el van intercostal. ¿Correcto? Nada más. Muy simple. Y hemos hablado de las costillas típicas. Ahora las costillas no típicas, las distintas, que son las dos primeras y las dos últimas, ¿no? La primera costilla es la más corta en longitud, es la más pequeña. Es la más corta, la más curva, la que está más encorvada y la más ancha de todas las costillas. Si nosotros vemos el esqueleto panorámicamente, vamos a observar que las costillas de arriba hacia abajo se van adelgazando. O sea, la más ancha de todas es la primera y la más delgadita será la 12, la última. Las costillas se van adelgazando hacia abajo, o si quieres, se van ensanchando hacia arriba. Es lo mismo también, ¿correcto? Entonces, la más corta, la más curva y la más ancha. Esa es la primera costilla. Por supuesto, tiene las partes que tiene una costilla. Tiene cabeza, tiene cuello, tiene tubérculo y, por supuesto, tiene su cuerpo. La cabeza de la primera costilla solamente se articula con el cuerpo de la vértebra T1, nada más. ¿Correcto? El cuello, que sigue siendo la porción más delgada. El tubérculo, que se articula con la apófisis transversa de la vértebra T1. Y el cuerpo, miren acá el cuerpo. Esa es la gran diferencia con la primera costilla. En el resto de costillas, ¿cómo dijimos que era el cuerpo? Dijimos que el cuerpo, acá lo vemos, ve. El cuerpo tenía un borde superior, un borde inferior, ¿verdad? Tiene una cara externa y por dentro tiene una cara interna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cuerpo de una costilla típica a nivel medio suele estar en posición vertical, ¿correcto? En cambio, en la primera costilla, el cuerpo está en un plano horizontal. El cuerpo de la primera costilla está echado, como siempre digo coloquialmente, la primera costilla está echada. Está echada. Es decir, su cuerpo está en un plano horizontal. Y por eso no podemos decir acá borde superior, borde inferior. Acá decimos borde externo, borde interno. Cara superior, que es la que vemos acá, la cara superior, y abajo la cara inferior, porque está echadito el cuerpo, ¿se entiende? Entonces, borde externo, borde interno, cara superior, cara inferior. ¿Correcto? La primera costilla no tiene surco costal. Como no hay un borde inferior que está dividido en dos labios, como el resto de costillas, que tenían un surco abajo por donde va donde va el van intercostal, ¿verdad? La primera costilla no forma un surco, pero hago la pregunta, ¿debajo de la costilla hay un van? ¿Hay van intercostal? Por supuesto que sí. ¿Por qué le va a faltar el van? Que a la costilla no haya formado surco es su problema, pero que hay van, hay van. Hay vena, arteria y nervio. ¿Me dejo entender? ¿Está claro? Y dicho sea de paso, de una vez lo digo. Tenemos a cada lado 12 costillas, ¿verdad? A cada lado tenemos 12 costillas. Pregunto, ¿hay 12 van? ¿Hay 12 van? Sí, hay 12 vanes. Es decir, debajo de toda costilla siempre hay un van. Siempre, sin excepción. Pero hay un detalle. Si tengo 12 costillas, ¿cuántos espacios intercostales tengo? Si son 12 costillas, ¿cuántos espacios hay entre las costillas? 11. 11. ¿Me dejo entender? El número de espacios es el número de costillas menos 1. ¿Correcto? Entonces tengo 12 costillas y voy a ver 11 espacios intercostales. ¿Correcto? Por lo tanto, ¿cuántos van intercostales hay? 11. 11.
Debajo de las 11 primeras costillas, siempre hay un van intercostal. Pregunta, ¿y debajo de la costilla número 12? Ya no hay espacio intercostal, ¿verdad? Porque ya no hay otra costilla más abajo, ¿verdad? Pregunta, ¿pero hay un van debajo de la costilla número 12? Sí, sí, pero el van que está debajo de la costilla número 12 ya no se llama intercostal por obvias razones. Ahora se va a llamar van subcostal. Subcostal. El van que está debajo de la costilla número 12 se llama van subcostal. Entonces voy a tener a cada lado 12 costillas, 11 espacios intercostales, voy a tener 11 van intercostales y voy a tener debajo de la última costilla el van subcostal. ¿Correcto? Entonces, aquí la primera costilla, por supuesto, debajo de ella está el primer van intercostal, pero la costilla no forma surco. Tampoco tiene ángulo costal, ¿ven? Porque todo el cuerpo se va hacia adelante. ¿Correcto? Bien, y lo más característico, lo que todo el mundo menciona, eso lo sabe cualquier persona, en la cara superior de la primera costilla vamos a ver algunos elementos anatómicos que son exclusivos de la primera costilla. Recordar en primer lugar que hay dos músculos del cuello, dos músculos que bajan del cuello de las vértebras cervicales y llegan a la primera costilla. ¿De qué músculo estoy hablando? Del escaleno anterior y del escaleno medio. ¿Ya? Estas zonas pintadas de color celeste son las zonas de inserción para los músculos escalenos. Escalenos. Aquí se va a insertar el escaleno anterior y aquí el escaleno medio. Este pequeño cachito, este pequeño tubérculo, donde se inserta el músculo escaleno anterior, tiene un nombre que a algunos les gusta. Se llama el tubérculo de Lisfranc. El tubérculo de Lisfranc. O le decimos simplemente, en la nómina internacional, le decimos simplemente el tubérculo para el escaleno anterior. ¿Correcto? Porque en la nómina internacional hace tiempo que hemos sugerido que ya no se usen epónimos. ¿Estamos claros? Entonces, porque hay errores en la historia de la nomenclatura de epónimos, ¿ok? Entonces, bien, tubérculo de Lisfranc. El tubérculo de Lisfranc se encuentra en la primera costilla y corresponde al tubérculo del escaleno anterior, ¿no? Está en la cara superior, pero está pegado al borde interno, ¿no? ¿Lo ven o no? Esto viene a ser el tubérculo para el escaleno medio. ¿Verdad? Muy bien, claramente. Eso es en la cara superior. ¿Qué más vamos a ver? Aquí adelante también vemos algunos tubérculos. Este acá, este rojo acá, este es para el serrato mayor, para el serrato anterior o serrato mayor. ¿Correcto? Y este de acá, que estamos viendo acá, es para el músculo subclavio. Para el músculo subclavio. Pero el que todo el mundo conoce, el que cualquiera enseña es este acá, el de escaleno, el tubérculo, es bien conocido. Es bien conocido esto, ¿ya? Entonces no lo olviden. Y con respecto a este tubérculo del escaleno anterior o tubérculo Lisfranc, vamos a ver que hay dos impresiones acá. Dos impresiones acá. Que es como que hubieran agarrado con su dedo y hubieran presionado y han dejado su huella ahí, ¿verdad? Son dos impresiones, que se llaman los surcos. Este que está delante, el que está delante del escaleno, del tubérculo Lisfranc, es el surco para la vena subclavia. Y el que está detrás, el surco para la arteria subclavia. ¿Por qué? Porque la vena y la arteria subclavia, cuando salen del tórax y van a pasar hacia la axila, hacia el miembro superior, la arteria y la vena subclavia se montan, se apoyan, se recuestan sobre la primera costilla. Así de claro. Y la dejan impresionada. O se dejan su huella. ¿Correcto? Dejan su huella, su impresión sobre la primera costilla. ¿Correcto? Entonces, esas son preguntas clásicas en examen práctico. El surco que está delante del tubérculo del escaleno anterior es el surco para la vena. Y el surco que está detrás del tubérculo del escaleno es el surco para la arteria. ¿Ok? Nada más. Sumamente simple. Esas son las características. Ah, está señalado, creo, ¿no? Ah, sí, está señalado, ahí está. Surco para la vena
y el que está atrás del surco para la arteria. ¿Ok? Perfecto. Y ese es el famoso tubérculo del escaleno anterior, o tubérculo libre. Bien conocido, ¿eh? Perfecto. La costilla 11 y 12, las dos últimas, estas dos últimas costillas, ¿correcto? En la cabeza tienen solamente una carilla porque solamente se articula con la respectiva vértebra. Es decir, la costilla 11 se articula exclusivamente con la vértebra T11 y la costilla 12 exclusivamente con la vértebra T12. ¿Correcto? Y además dijimos que en estas dos últimas no se forma la articulación costotransversa. No se articulan con el tubérculo costal. O sea, no tienen tubérculo costal, perdón, no se articulan con la apófisis transversa. Pues son flotantes, ¿ok? Muy bien. Perfecto. Ya hemos terminado entonces con las costillas y pasamos a hablar de los cartílagos costales. Los cartílagos costales son cartílagos de naturaleza hialina, ¿no? Ustedes saben por histología, todos los cartílagos del cuerpo humano se clasifican en tres tipos, ¿no? Cartílagos fibrosos, cartílagos hialinos y cartílagos elásticos, ¿no? Esa es la clasificación de todos los cartílagos que hay en el cuerpo humano. Eso está en histología, ¿correcto? ¿Qué tipo de cartílagos son los cartílagos costales? Son cartílagos hialinos, ¿correcto? Son 24, 12 a cada lado. ¿Por qué? Porque todas las costillas, todas sin excepción, tienen, incluso las dos últimas, ¿ve? Algunos creen que las dos últimas no tienen cartílago. Sí tienen un muñón de cartílago y lo hemos demostrado varias veces en las disecciones también. ¿Ok? Perfecto. Cada cartílago se va a articular. Miren, si yo tomo cualquier cartílago, el que quieran, por ejemplo este acá, tomo este cartílago como referencia, por ejemplo, se me ocurre. Si tomo como referencia este cartílago, voy a decir que lateralmente el cartílago, ¿con quién se articula? Con la costilla. ¿Verdad? Con la costilla. Y solamente, pregunta, tenemos 12 cartílagos a cada lado, ¿verdad? 12 cartílagos, son 12 costillas. Tenemos 12 cartílagos, ¿verdad? Pregunta, de los 12 cartílagos, ¿cuántos se articulan con una costilla? Los 12, todos. Todos los cartílagos se articulan lateralmente, o sea, la costilla medialmente y el cartílago lateralmente se articulan, ¿correcto? ¿Se entiende? Esa articulación entre cartílago y costilla se llama la articulación condrocostal. Acá lo he puesto, creo, ¿no? Acá está. La articulación condrocostal. La raíz condro es cartílago. Condrocostal. Entonces, las articulaciones condrocostales son entre cartílago y costilla. ¿Y cuántas son? Serán 12, pues. 12 a cada lado. O sea que tenemos en total 24 articulaciones condrocostales. 12 a la derecha, 12 a la izquierda. ¿Verdad? Muy bien. Pero por su otro extremo, ¿correcto? Los cartílagos, solamente los 7 primeros cartílagos se articulan con el esternón. Solamente los 7 primeros con el esternón. Ya no 12, solamente los 7 primeros. Y eso se llama la articulación condroesternal. Condroesternal. Entonces vamos a tener, si bien tenemos 24 articulaciones condrocostales, 12 a cada lado, pero condroesternales tenemos 14, 7 a cada lado. ¿Me dejo entender? 7 a cada lado, porque solamente los 7 primeros cartílagos forman articulación condroesternal. ¿Ok? Perfecto. Los cartílagos 8, 9 y 10, los cartílagos octavo, noveno y décimo, se articulan con el cartílago que está inmediatamente superior. Es decir, el octavo cartílago, ¿ves? Se une arriba, se articula al séptimo. El noveno, o sea, los cartílagos 8, 9 y 10 se articulan al cartílago inmediatamente superior. Es decir, el octavo al séptimo, el noveno al octavo, y el décimo al noveno. ¿Quedó claro? ¿Sí? Muy bien. Y precisan con el séptimo, forman este reborde. Miren
Mire, ¿ven este reborde? ¿Ven este segmento? Incluso en las personas delgadas que tienen el abdomen retraído, hace relieve, hace relieve. ¿Cómo se llama ese reborde? Se llama el reborde costal. Reborde costal o también reborde subcostal, es lo mismo. Reborde costal o reborde subcostal. Y es fácil de ver en personas delgadas con abdomen retraído o si en todo caso se puede palpar. Si una persona tiene una barriga importante, entonces se puede palpar. ¿Correcto? ¿Se entiende? Entonces, ese es el reborde costal o subcostal. Pregunta, ¿ese reborde costal o subcostal, quién lo forma? ¿Lo forman costillas? No, lo forman cartílagos. ¿Qué cartílagos? Del séptimo al décimo. Del séptimo, octavo, noveno y décimo. El reborde costal está formado por la unión de los cartílagos del 7 al 10. Del 7 al 10. ¿Quedó claro? Muy bien, eso es lo más importante. Bien, por último, los cartílagos 11 y 12, su extremo anterior es libre, no se articulan con nadie, ¿correcto? No se articulan con nadie. Muy bien.